Diversa ha sido la agenda que cumple el mandatario venezolano en la ciudad de Nueva York, justamente cuando el día de hoy, ya muy pocas horas, José Manuel, amigos televidentes, acá es la 1:15 de la tarde y se tiene previsto que a las 3 de la tarde el mandatario venezolano pues se haga presencia en la Asamblea General de Naciones Unidas en su periodo 64, donde él abriría el ciclo de sesiones de la tarde. También se tiene previsto que luego de esto aparece en el cronograma de ONU una rueda de prensa por parte del mandatario venezolano. Pero más allá de esto, José Manuel, amigos televidentes, tenemos que hablar de las actividades que ha realizado en paralelo el presidente Hugo Chávez. La noche de ayer se estrenó en el marco del 47 Festival de Cine en Nueva York, en el Walter Reed Theater de Lincoln Center, acá en Nueva York, el documental Al Sur de la Frontera, producido por Oliver Stone. Contó con la presencia, como lo van a ver ustedes en las imágenes, del presidente Evo Morales de Bolivia, el presidente, por supuesto, de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y también Oliver Stone. Esto fue pues en un encuentro que tuvo con medios internacionales que pues asisten al área de cultura, de espectáculos, y pues estaban muy atentos a la exposición de este documental en justamente en este festival tan importante de cine que enmarca la ciudad de Nueva York. Luego de esto sostuvo palabras con los medios internacionales allí presentes y por supuesto Venezolana de Televisión y el Sistema Nacional de Medios Públicos estuvo allí para llevarles a ustedes las siguientes declaraciones de ambos mandatarios y de Oliver Stone. ¿Qué supone? Yo lo que dije en Venecia, el documental es extraordinario porque Oliver, con su genio aquí, su coco, pudo interpretar lo que está pasando en Sudamérica. La revolución. Señor presidente, ¿qué opina de algunos opositores que han dicho que el documental es más bien como una propaganda? Pero pregúntale a Oliver. Mr. Stone, what do you think of some opponents of Mr. Chávez, of President Chávez, that think that the documentary is not well balanced or well, it's inevitable. You know, President Chávez gets so much criticism, as does President Morales. Chávez es muy criticado, igual que el presidente Evo. And it's unfair, and I think that is why I made the movie, because we're hearing one side of the story in America, and that's all. And I wanted to get it, you know, I want to give. He's an underdog, and I want to give him a fair shake. And I think the movie does. Pienso que esa película le hace justicia. He's a very popular president in South America, all over, and I went to see 7 presidents, and they all said the same thing. So something's wrong in our reportage here. Muy criticados. Algo hay malo aquí en la manera en que se reporta. We have to thank Oliver. Thank Oliver for his courage. Moverse por el eje del mal. To go to do the acts of evil. Be able to be courageous enough to go he's a provocateur. He makes these statements. Es un provocador. But he always says these things. Siempre dice ese tipo de cosas. Presidente Morales. Evo, te preguntan ahí, mira. Any surprises for tomorrow? He's asking for President Chávez in his speech. Usted ha dicho que no lee, que su fuente de aprendizaje es el pueblo. ¿Eso incluye el cine ahorita? Cinema is a way to teach the people. La película, después comentaremos. Presidente Evo, la película busca mostrar una realidad que se está generando en todo un hemisferio y que quiere ser mostrada al mundo pese a pues aquellas campañas que se están generando al otro lado. ¿Qué cree usted que definitivamente vaya a ser el mensaje final de esta película? Bueno, primero felicitar el gran trabajo de Oliver. Pero reiterarle, todavía no vi, pero en La Paz jugamos fútbol, piseamos la hoja de coca y casi me gana jugando o pateando la pelota. Y veremos, después comentaremos. Se trata también de mostrar lo que es un presidente muy cercano a lo que es la realidad de un país, a un presidente que viene de las raíces de una nación, mostrar la realidad de un presidente cotidiano. Por supuesto, un gran esfuerzo del compañero, un gran trabajo que hay que reconocer. No pude viajar hasta Italia para ver, pero estamos acá para ver y comentar lo profundo que es la película. Mira, un comentario muy breve. Hace varios años un presidente de los Estados Unidos, que yo creo ha sido uno de los más inteligentes y brillantes presidentes que ha tenido este país, me refiero a John Kennedy, dijo: allá en el sur hay una revolución. Óiganla, véanla. Y la causa no es el comunismo, es la miseria, es la pobreza. Bueno,
30, 40 años después, hay que decir lo mismo. Allá en el sur hay una revolución. A Kennedy lo mataron pocos días después. Sería por eso que lo mataron, porque había tomado conciencia de una revolución inevitable. La revolución del sur es inevitable. Afortunadamente hoy no es una revolución con fusiles, ni de columnas guerrilleras. He aquí el líder de una revolución. Una revolución de los pueblos pobres, excluidos durante 5 siglos. Evo es descendiente directo del último emperador inca, Aymara, Atahualpa, Tupac Katari. Cuando allá donde Evo nació, arriba, bien arriba en la montaña, cuando aquí en el Hudson River vivían tribus poco numerosas, dispersas, que no pasaban de varios miles. Allá, arriba, había ya ciudades que tenían 200.000 habitantes en Sudamérica. La civilización aymara, aborigen, que fue exterminada por la invasión europea. Ahora, 5 siglos después, allí surge una revolución pacífica, democrática. En Venezuela igual, es una revolución. Tú la vives, tú que eres joven. Yo vi a Venezuela morir, ahora ha renacido, renació pacíficamente. Y eso es muy importante, que el pueblo de los Estados Unidos lo vea y lo reconozca, la verdad verdadera. Y es el gran aporte que hace Oliver y Zulichín y todo su equipo. En función de la verdad, nosotros queremos paz, somos hermanos y queremos ser hermanos del pueblo de los Estados Unidos. Queremos tener buenas relaciones con Obama, con el gobierno de Estados Unidos. No queremos más guerra, no queremos bases militares ni golpes de Estado, queremos paz, queremos prosperidad para todos. Presidente, perdón, una pregunta que es un poco al margen. ¿Usted sabe cómo llegó el presidente Zelaya a Tegucigalpa? ¿Tuvo ayuda venezolana para llegar? ¿El avión fue venezolano? ¿Sabe usted? No exactamente lo detalla, no me corresponde a mí. Nosotros hemos apoyado a Zelaya porque además está cumpliendo con una obligación moral. Venezuela ha apoyado y apoyará con todo lo que podamos la restitución pacífica de Zelaya al gobierno, como tiene que ser. No me corresponde a mí revelar secretos. Una operación secreta, de engaño, además. De engaño, fue una operación de engaño. Tú no viste la cara de Goriletti cuando le preguntaron, ¿no? Que Zelaya está... ¿Quién sabe que hicimos operación de engaño? Porque nos graban. Empezamos a llamarnos, yo te llamé a ti, mira que Zelaya, nos vemos en Nueva York con Zelaya. Y llamé a Zelaya, nos vemos en Nueva York. El avión despegó de Zelaya. Lo siguen por satélite. Pentágono. Y Zelaya en un punto intermedio se desapareció. Y él siguió en carros, maleteras de carros, en tractores, apoyado por el pueblo. Algunos militares lo apoyaron y llegó ahí al corazón de su patria. Está donde tiene que estar. Ahora tienen que entregar al gobierno pacíficamente. Los golpistas no tienen escapatoria. Es la democracia lo que se termina imponiendo, y ojalá pacíficamente. Pero es Zelaya el que hizo el plan. Tú sabes que él es un vaquero, tipo Pancho Villa. Valiente, tiene coraje. Me dijo, Chávez, si muero, muero. Pero yo voy a entrar en Tegucigalpa. Presidente, ¿cómo se siente como ser humano? ¿Yo? Sí, verse plasmado en ese documental. No, yo no me siento nada. Yo no valgo nada. Lo que vale es el pueblo venezolano, el pueblo de Bolivia. Y Oliver, su creación. Yo, en todo caso, he tenido en ese documental una gran dicha. Oliver, que ha dirigido actores de talla, de repente me dirige a mí.
Hay una escena donde él me dirige. Entonces me dice de manera muy imperativa: vamos, piense en su infancia, actúe. Y entonces cuando salgo yo en la escena en bicicleta y ¡pum! Me caigo. Good actor, though. Very good. I loved it. No hablo más. Mr. Stone. Yes, sir. Did the movie receive any kind of financial? Yeah, we were financed by private people in Venezuela and Argentina. Absolutely. Not the government. Not the government, no. Es mi novia. Mi hija. Mr. Stone, I would like to know, is it too hard to show our reality in that movie? We got to start somewhere. You know, this movie is just simple. I think it's an entertaining. It's a road movie. It goes from country to country. It starts in Venezuela, but it goes to Cuba, it goes to Brazil, Argentina, meets all these presidents. I enjoy it. It's not heavy. It's not an economic analysis. It's a general feeling of this change that's come across South America, and that's important. People in America are not getting this story. They're just not. Mr. Stone, what did you feel about the president? Does the president have any flaws? Has he made any mistakes? Of course he's made mistakes. I mean, who hasn't made mistakes? Everyone makes mistakes. But, you know, he's very popular in his own country after, 8 years? He's been elected 9 years. He's been elected 3 times. He's submitted to the democratic process again and again and again. He's a true Democrat. And he's, I think, one of the fairest people, and I think he's really running. He's trying to change a country. It takes time. This was a backwater of poverty and neglect and dictatorship. And he has done an amazing job of changing it, as is this gentleman on my right, who's also changed. This is going on everywhere, all over that region. Colombia is the only country left that is pro-American, pro-drug war, pro this kind of American neoliberalism, Washington attitude. It's a big change. And Americans don't get that story. Colombia is an isolated phenomenon right now. And also Kirchner. What about the 2 Kirchners, Nestor Kirchner, Cristina Kirchner, Lula, you know, Fernando Lugo, Correa in Ecuador, and don't forget Mr. Raúl Castro in Cuba, and Fidel. In all the places you were, what do you see in the people's eyes in the country? What do you feel about the people? Same people who elect the people or look like them. The people who are elected look like the people who are voting. Parte entonces de lo que ha sido el encuentro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela con algunos medios internacionales, justamente en esta actividad. Luego de 78 minutos que dura este documental, se realizó un cineforo que usted podrá apreciar de inmediato. It is a great honor. Es un gran honor estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros y el presidente Chávez y el presidente Evo Morales. ¿Tú hablas inglés? So you speak English very well. That's good. Están justamente ahora conversando acerca de lo que va a ser la traducción. Oliver, can I start off with a question? Oliver, ¿podría empezar con una pregunta? ¿Podría hablar un poco cómo estructurizó cómo pensó en empezar este viaje y cuántas ideas tuvo? Inicialmente, Fernando y yo y algunos otros fuimos en el 2007 para ayudar con las negociaciones para liberar a los rehenes de la FARC, y fuimos a Colombia. En ese momento conocimos a Hugo y pensamos que tenía una mala representación en el medio y por parte de los medios en los Estados Unidos. Lo hacen ver a él como una persona atorrante. Y nosotros quisimos ir a la región y hablar con otros presidentes y ver qué pensaban ellos acerca del presidente Chávez. Esencialmente fue algo que quisimos hacer donde los presidentes decían su punto de vista, y así fue como empezó la película. Cuando el señor Oliver Stone se le acercó a usted con la idea de hacer la película, ¿qué tan bien conocía usted al señor Oliver Stone? Sabía que había sido soldado en Vietnam. I knew he was a soldier in Vietnam, that I knew.
Que lo oyeron 2 veces. He was hurt twice. He was injured twice. Yo amo el cine. I love the movies. Me gusta el buen cine. I love good movies. Así que había visto algunas películas de Oliver. And I've seen a few of Oliver's movies. Pelotón. Nacido el 4 de julio. Born the 4th of July. Y bueno, sabemos quién es Oliver. And we know who he is. Y luego de su trabajo con Fidel también. And after his work with Fidel. Commander. Looking for Fidel. Looking for Fidel. Cuando nos llegó la información de que Oliver estaba interesado en el proceso de liberación de unos prisioneros que están en manos de la FARC hace muchos años. When we learned that he was interested in the story of these hostages that were in the hands of the FARC. Primero llegó Zulichín por allá. Zulichín was the first to arrive. Y nos conocimos. We met. De inmediato le dimos luz verde a que Oliver estuviera allá. And we decided to give the green light for Oliver to attend, to be present during the operation. Y allí comenzamos a conocernos. There we met. Él tenía la firme intención de meterse hasta las selvas de Colombia. And he was committed to get into the Colombian forest jungle. Al final lo hiciste. And in the end he did. Solo que la operación de rescate fue saboteada por el gobierno de Colombia. However, this rescue operation was sabotaged by the Colombian government. Era 31 de diciembre. It failed. It was December the 31st. Luego quedamos en contacto y de acuerdo para hacer el documental. We remained in contact, however, to do this documentary. Pero yo primero, que mal educado, buenas noches a todos. But I'm so sorry, I wanted to say good evening to all of you before continuing with my words. Y agradecido por esta invitación de Oliver a estar aquí con ustedes. I would like to thank Oliver for this invitation to be with you tonight. Él lo ha dicho, ¿no? He said this already. Agradecer su esfuerzo. And I want to thank him for his effort. Y su valor. And his courage. Porque como dijo Evo ahora al final, as Evo just said, Oliver está ahora en el eje del mal también. Oliver is part of the axis of evil. And Hugo is I think. Y Hugo es un actor de cine y creo que tiene futuro en Hollywood después de que sea presidente de Venezuela. Podría hacer una pregunta que quizás no fue respondida en la película. Cuando ustedes hablan de la palabra socialismo, ¿no fue eso que colapsó en 1989? ¿Por qué en el 2009 todavía sigue hablando del socialismo? Mira, ¿cómo es que tu nombre? Richard. No, el socialismo nunca ha existido. As a matter of fact, socialism has never existed. La Unión Soviética terminó siendo algo muy distinto al socialismo. The Soviet Union ended by being something very different to socialism, but not socialism. Yo creo que el socialismo vivían los primeros cristianos. I think rather that the first Christians lived in socialism. Creo que Cristo fue socialista. I think that Jesus Christ was a socialist. La igualdad. Equality. El amor. Love. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Love others as you love yourself. La distribución equitativa de la riqueza. The equitable distribution of wealth. Y bueno, y el ser humano primero. And give priority to human beings. The human first. Cristo decía, el hombre es el alfa y el omega, comienzo y el fin. Jesus Christ said, man is the alpha and omega, the beginning and the end. Pero como tú dices, lo que fracasó en el 89 no fue el socialismo. So what collapsed in 1989 was not socialism. Ahora ha fracasado el capitalismo. Capitalism has collapsed, has failed. Es una crisis espantosa. This is a horrible crisis. Nosotros en Venezuela estamos creando
nuestro socialismo. In Venezuela, we are devising our own socialism. Sin copiar fórmulas de nadie. Without copying any recipe from anyone. Bolivia construye su socialismo. Bolivia is building its own socialism. Evo es indio. Evo is an Indian. Aymara. Aymara Indian. Dijo una vez ese gran escritor uruguayo Galeano, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, this great Uruguayan writer, said once, no hay nada menos extraño en América Latina que el socialismo. There is nothing least foreign to South America than socialism. Antes de llegar los conquistadores europeos, before the European conquerors arrived, nuestros indígenas vivían en socialismo. Our Indian communities were already living in socialism. Los Aymara, Aymara population, los Incas, the Inca, los Mayas, Indians, the los Maya, Aztecas, the Aztecs, los Caribes, the Caribbeans. Vivían en condiciones distintas. Ahí no había diferenciación de clases, por ejemplo. They lived in different societies without any difference in classes. Era una sociedad de iguales. It was a society of equals. Y esa es una de las raíces nuestras. And that's one of the roots. Así que nuestro socialismo es muy indoamericano. Of our socialism. That's why we say that our socialism is an Indian American socialism. Y como dijo Mariátegui, as Mariátegui once said, this great Peruvian leader, no puede ser calco ni copia. Socialism cannot be a copy. Sino creación heroica. It should be a heroic creation. Creación colectiva. A collective creation. Yo digo que socialismo es igual a democracia. To me, socialism equals democracy. Y en Bolivia están haciendo el socialismo en democracia. And in Bolivia, they are building a socialism in the midst of democracy. En Venezuela, en democracia. And we are doing the same thing in Venezuela. Yo creo entonces que el socialismo está por ser creado. Therefore, for me, socialism is in progress, is about to be created. Socialismo del siglo XXI, decimos. The socialism of the 21st century, precisely. Plena democracia. In democracy, in total democracy. No me extiendo mucho en la respuesta. And I'm going to be very brief in my answers. Evo tiene que viajar, ¿no? Evo has to travel. Evo tiene que irse, ¿no? Me decías He has to leave, so that's why I want to be brief. No le pregunta a Evo. So you should ask Evo instead of asking me. Ask him. Oliver, did you want to add something? Did you want to say something? I think socialism, communism died in 1989, but I think socialism exists here in America. Just far, it's coming into being here. Van a preguntar So that's my comment, but I'd love Evo to say something. President Morales, one question I want to ask you that came up. Tú solo, tú eres un dictador. No. You are a dictator. You are the only one making questions. He should ask questions as well. He's a dictator. Por ahí está la mamá de Oliver. Beso, la mamá de Oliver. Oliver's mother is over there. We'd like to send her a kiss. Last question. For President Morales, one of the things Por el presidente Morales, ¿qué usted piensa acerca del poder que tiene la prensa en su país? Está trabajando con ustedes para poder trabajar con ustedes. ¿Qué puede hacer en un país democrático para eso? Bueno, primero felicitar hermoso, excelente trabajo de Oliver. This wonderful work of Oliver's. Un trabajo para decir la verdad sobre los procesos de liberación en Latinoamérica. As far as the process of liberation. Y los procesos de liberación, de dignificación, por supuesto, no va a ser gratis. They're not going to be for free. Opposición. Opposition. Pero en Bolivia, But in Bolivia, la oposición estaba a la cabeza de la embajada de Estados Unidos. Y con the mucho opposition respeto a was at los the head of the Estados embassy Unidos. of the United States. Lamentablemente, Unfortunately, tuvimos que
we had to sacar al embajador y ha no habido take out the oposición. ambassador, and there's been an opposition and the opposition. Sin embargo, aparece otra oposición que son los medios de comunicación. So we kicked out the U.S. ambassador, and then the opposition has no leader anymore. But we have a new leader in the opposition, which is the media. Y los medios de comunicación que tergiversan, que ofenden, que calumnian. The media that malign, misrepresent, they say falsehoods. Y allá inclusive dicen, hay que matar a este indio. They even say, we need to kill this Indian. That's what the media say. Y soportamos, aguantamos. We withstand these attacks. Yo comparto lo que hace un momento dije al compañero Correa. And I share what our colleague Correa just said in the movie. Si ese es medio de comunicación, hablarían bien de mí, eso me preocuparía. I'll be very much concerned the moment the media starts saying good things about me. La gran ventaja es que el pueblo sabe la actuación o la actitud de los distintos medios de comunicación. Fortunately, the people know how the media react, how they behave. Yo me acuerdo del año 2002. I remember in 2002. Cuando por primera vez era candidato a la presidencia. I was at the time, for the first time, candidate to the presidency. El embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha. Well, Mr. Manuel Rocha, the U.S. ambassador at the time, dijo textualmente, no voten por Evo Morales. He said very clearly, you should not vote for Evo Morales. Yo dije que era mi mejor jefe de campaña. And I said that you are my best campaign chief. ¿Verdad? And that was the truth. Porque la gente dijo, ¿por qué un embajador de Estados Unidos tiene que decir no voten por Evo Morales? Because people reacted and said, how come a U.S. ambassador should tell us who we should vote for? Y faltando pocos días me acusó de que yo era el terrorista, yo era Bin Laden andino, de los cocaderos de los talibanes. And then he accused me of being a drug trafficker, of being the Taliban, of the coca growers, and so on and so forth. Además de eso dijeron, si Evo es presidente no va a haber ayuda internacional. And on top of that, they said that if I was elected, there will be no more international assistance for Bolivia. Es decir, quiero que entiendan ustedes, los de Estados Unidos, este proceso de liberación no es gratis, es sencillo enfrentar esa clase de amenazas, amedrentamientos, ofensas. So I just want you to understand, Americans, that this is not been an easy process. It is not easy to withstand all these attacks, all these pressures. It's been a hard and difficult process. Y al ver la película, pues me alienta bastante, ¿verdad? Porque en algún momento tenía que decirse la verdad. And I'm very much encouraged by this movie because sooner or later we had to say the truth. Estaba diciendo al compañero Chávez. I was telling my colleague Chávez. Que bueno sería sacar alguna solicitada, no sé cuántos millones de dólares costaría que esta película que se pase en CNN en inglés y en CNN en español. Para que I was pueblo telling sepa. that it would be a good idea if we make it possible for CNN to broadcast this movie both in Spanish and English here in the United States. Pero quiero que sepan. All the days. Yes, and do it every single day. Quiero que sepan de algo estoy convencido. Este proceso de liberación es imparable. What I want you to understand that this liberation process is unstoppable. Es camino sin retorno. There is no way back. Y gracias a la conciencia de nuestros pueblos es irreversible. Thanks to the consciousness of our people, this is irreversible. Algunas personas, algunos grupos en Estados Unidos o en Bolivia. Some groups in the United States and in Bolivia. Hagan lo que hagan, pues tienen que aceptar esa liberación de los pueblos. No matter what they do, they have to accept the will of the people to liberate themselves. Porque este proceso no es de una persona, no es de un partido, sino son de los pueblos. These processes do not belong to a person, they do not belong to a party, they belong to the peoples. Hoy día estaba comentando brevemente
Un día brevemente estaba comentando en las Naciones Unidas. In the United Nations, I was saying, en este foro mundial solo se habla de crisis y no de esperanza de los pueblos. I was saying that in this international forum, we talk a lot about crisis and crisis, but no one talk about the hope for the peoples. Crisis financiera, they talk about financial crisis, cambio climático, climate change, crisis alimenticia, food crisis, energética, energy crisis. Pero ¿quién trae esta crisis? But who is generating these crises? No es el socialismo, es el capitalismo. It's not socialism, it is capitalism. Se habla de los efectos, no de las causas ni del origen de la crisis. We talk about the effect, but we do not deal with the cause of the crisis. Y los pueblos se dan cuenta perfectamente de lo que está pasando en el mundo. And the peoples, they realize what is going on around the world. Yo sé que el compañero Chávez escucha porque siempre me va siguiendo. And my colleague Chávez, my brother Chávez, is always following very closely what I'm saying and paying close attention. Dos cositas sobre el tema del medio ambiente. I want to say two tiny things about the environment. Casi todos los presidentes que intervinieron, incluido el secretario general de las Naciones Unidas, most of the head of states and leaders who took the floor today, including the Secretary General of the UN, plantearon el trabajar, unirnos por el bienestar de los pueblos. Talked about the need to work together in favor of the well-being of the peoples. Comparto. I share that opinion. Pero si no garantizamos el bienestar del planeta Tierra o de la Madre Tierra, jamás habrá bienestar para el ser humano. However, if we do not ensure the well-being of our Mother Earth, we will never be able to ensure the well-being of the population inhabiting the Earth. Además de eso, llega a la siguiente conclusión. And finally, I also reached the following conclusion. La Madre Tierra o el planeta Tierra Mother Earth va a existir sin la vida humana. Will exist without the human life. Pero la vida humana no puede vivir sin el planeta Tierra o la Madre Tierra. Human life cannot exist without Mother Earth. Y por tanto, yo veo que es más importante defender el derecho de la Madre Tierra que los derechos humanos. Therefore, I sustain that it is far more important to protect the rights of Mother Earth than protect the rights of the human beings living on this planet. Y por tanto, todos cambiar políticas o sistemas o modelos económicos que hacen tanto daño al medio ambiente, al planeta Tierra. Therefore, it is a must to change all those policies, all those methods, all those models that are going against and are destroying Mother Earth. ¿Qué modelos hay que cambiar? Ustedes ya lo saben. What are those models that we need to change? You know what models are. Y si no sabemos, hay que investigar de dónde viene estas crisis financieras. And if we do not know what are those models that we need to change, well, we need to do some research and we need to study. Perdón, compañero, Hugo Chávez ya me contagió para seguir hablando. I've been contagious by President Chávez and could keep on talking forever and forever. Mis disculpas, compañeros. I apologize for talking so much. Audiencia. Yo tengo que irme porque mañana tengo que estar en 4 departamentos en Bolivia. However, I need to apologize because I have to leave now. I have to go back to Bolivia because I have to be present in 4 different provinces in my country. But thank you so much for your invitation. Gracias por la invitación, compañero. Thank you for this invitation. Y de verdad, a mi compañero Olivero yo no conocía. Yo hice la entrevista casi obligado. I did not know him before. I did this only, forced by others. Hasta antes de llegar a ser presidente, solo había visto una película de Pelé.
I saw, before being president, becoming president, I just saw one movie about Pelé, the football player. Yo nunca, por tanto no conocía. So I've never been to the movies, never seen movies before, so I didn't know him. Felicitarle por su trabajo y de verdad, con mucho respeto, bienvenido al Eje del Mar. Congratulate him and welcome to the Axis of Evil. Sí, gracias. Señor presidente, gracias. Yo me quedo. I stay. Before we have a couple of questions, President Chavez asked me if I would point out the presence in the audience of two of our finest American actors, Danny Glover and Susan Sarandon. Danny Glover y Susan Sarandon. Okay, we have time for a couple of questions. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas, por favor. Quiero preguntar a Oliver una pregunta. ¿Qué tiene que ver con el medio y la prensa americana? Por su propia experiencia y la diferencia entre para entender, para poder hacer esta. No tuvo una muy buena. We did okay on video, but it was never a hit. Nor was Comandante. That was pulled from HBO. Fue traído de HBO with 2 weeks to go. 2 semanas atrás. We finally got Looking La for última Fidel vez on the fue air. con Fidel en el aire. Fue algo pequeño, pero fue como alrededor de una hora. Y después tratamos de tratar de arreglar sus problemas en cuanto a eso, pero el presidente Castro dijo, y el presidente Chávez, pero dependiendo de lo que hay tenemos y las personas que están aquí en América, latinoamericanas, por eso tenemos una división de auditores que están en este momento de las dos lenguas. Aquí nos van a ayudar a vender, particularmente él ayudará a promover y a vender este film para sacarlo para tratar de venderlo a Sudamérica y para Europa, pero en América particularmente es un poco difícil, pero vamos a tratar de mercadearlo y trabajar con él. Pues básicamente este tipo de películas es un poquito difícil para poder venderla, pero la gente regularmente pide películas nuevas y lo que quiere ver no algo así dramático como lo que estamos mostrando. Y la verdad, yo quiero decir algo sobre I just want to say something about this. Yo creo que una película como esta es subversiva. I think that this type of movies is subversive. Es subversiva desde el punto de vista positivo. It's subversive, but in a positive manner. Porque, miren, una de las razones, así lo creo, one of the reasons, in my view, por las que el sistema internacional nos ataca tanto a Evo, a mí, a nosotros. The international system is attacking us so much, attacking Evo, attacking me and others. No es porque seamos amenaza alguna para Estados Unidos, ni para Europa, ¿no? It's not because we are a threat to Europe or to the United States. Sencillamente, el sistema imperante no quiere I just think that this system, the current system, que el pueblo de los Estados Unidos does not want that the U.S. people sepa la verdad verdadera know the truth de lo que nosotros hacemos. of what we are doing in our countries. Porque es subversivo. Because what we are doing in our countries is subversive. Eso pudiera contribuir a un despertar del pueblo de los Estados Unidos. This could lead to the awakening of the U.S. people. Nosotros somos presidentes
demócratas, es decir, estamos en democracia. We are democratically elected presidents. We are Democrats. Y estamos demostrando que sí se pueden hacer cambios profundos en democracia. And we are showing that profound changes are possible in democracy. El ingreso petrolero venezolano, por ejemplo, For instance, the Venezuelan oil revenue, antes de la revolución, before the revolution, se quedaba concentrado en muy pocas manos. was concentrated in a few hands. Cuando nosotros llegamos al gobierno, When we were elected hace una década, a decade ago, la pobreza en Venezuela poverty levels in Venezuela era de casi 60%. were of almost 60%. La marginalidad, la pobreza extrema era de más de 20%. And extreme poverty more than 20%. Nosotros ya cumplimos la meta del milenio, We have, for instance, fulfilled one of the Millennium Goals, establecida aquí hace 10 años. set here 10 years ago. Y las hemos cumplido mucho antes. And we have fulfilled these goals before the time set. El plazo establecido es el 2015. Because the goal was to meet these ends before 2015. Hemos bajado la pobreza a menos de la mitad de lo que era hace 10 años. And we have lowered poverty to half what it was 10 years ago. Hemos eliminado el analfabetismo. We have suppressed illiteracy, for instance. Venezuela es territorio libre de analfabetismo. Today, Venezuela is considered an illiteracy-free country. Bolivia también. Same thing with Bolivia. En 2 años eliminamos el analfabetismo. In 2 years, we got rid of illiteracy. Incluso en español y en las lenguas indígenas. Both in Spanish and in other indigenous languages. Hemos reducido la mortalidad infantil. We have reduced infant mortality. Hemos reducido a menos de la mitad la desnutrición infantil. We have halved infant malnutrition. La mortalidad materna. The maternal mortality as well. En fin, estamos demostrando que se puede hacer cambios profundos en democracia. Therefore, we are clearly demonstrating that profound changes are possible in democracy. Hay un libro, y termino con esta reflexión, un libro muy bueno de Chomsky. And I would like to finish by talking about a book by Mr. Noam Chomsky. Miedo a la democracia. And in Spanish it's called Fear of Democracy. Le tienen miedo a la verdadera democracia. They fear true democracy. Nosotros somos portadores de la antorcha de la verdadera democracia. And we are the bearers of the torch of a true democracy. Por eso no se quiere que se vea esta documental. That's why some people are very much interested in preventing others from seeing this type of movies. Y se quiere presentarnos a nosotros como demonios. And they rather want to present us as demons. Como enemigos de los Estados Unidos. As enemies of the United States. No, nosotros somos enemigos del hambre, de la miseria. On the contrary, we are the enemies of misery, of poverty, de la dictadura, of dictatorship, de la corrupción, of corruption, del imperialismo. of imperialism. Queremos la paz. We want peace. Queremos democracias verdaderas. We want true democracies. Y queremos que todos vivamos en este mundo en condiciones de dignidad. And that we want that all people living on earth live in conditions of dignity. Realmente es así. And that's our true goal. Thank you. Okay, we have time for one more. That gentleman back there with the hat. La Yeah, persona que the quiere hat. decir la parte de atrás que tiene una gorra. Mr. Stone, ¿cómo está? ¿Por qué usted básicamente porque How would Oliver Stone respond to the charge that ¿cómo the usted puede film is a kind responder of acerca de not esta much more than película an en cuanto infomercial? que es más que todo comercial, no comercial? Bueno, dependiendo de cómo usted lo vea, depende del punto de vista que usted lo vea. Y yo pienso que usted piensa la otra parte de la historia. Nunca he dicho acerca de la Unión Soviética, Vietnam, cualquier persona que tenga diferentes actitudes y personalidad. Es diferente, es verdadero, es muy difícil.
arriesgado entender la historia por mil decretos y muy diferentes cosas. Decir Chávez que ese es un dictador y Chávez dice que también es un dictador. Y claro, esas cuatro cosas es difícil entender. Ahí están allí. Información no es información, está equivocado. Y no creo que usted está equivocado en cuanto a eso. Mira, Oliver. Fíjense ustedes cómo a Obama, yo no soy obamista. I'm not an Obama follower. Pero tengo esperanza en Obama. However, I have hopes in Obama. Nos conocimos y conversamos un rato. We met, we talked. Y ven cómo lo atacaron a Obama solo porque nos dimos la mano. And you saw how much Obama was attacked just because we shook hands? Una locura. That's crazy. Una locura. That's crazy. Porque nos saludamos. Just because we said hello? Y conversamos unos minutos. And we talked for a few minutes. Yo fui a la Casa Blanca en tiempos de Clinton. I went to the White House when Clinton was president. Y con Clinton hasta por teléfono hablábamos. And even on the phone we used to talk. Yo le dije a Obama y a la señora Clinton que estaba ahí. And I said to Obama and to Mrs. Clinton, who was there as well. Yo aspiro. I said, I hope que las relaciones entre nuestros países that the relations between our countries retornen al menos a como eran en la era Clinton. Will go back at least at the level they were when Clinton was president. Se podía hablar con Clinton. Because at that time we at least could talk. Es un tipo inteligente. He is an intelligent guy. Inteligente. Obama también lo es. Obama is also an intelligent guy. No todos los republicanos son brutos. Not all Republicans are stupid. No. Obama es rápido. Obama is has a quick mind. Tiene buen humor. He has a good humor. Es un tipo bien. He's a Obama. good guy. No, Obama. Incluso me dijo esa vez porque yo le regalé un libro. I offered him a book at the time. Se me ocurrió regalarle un libro. It occurred to me that I could give him a book. Porque él en su discurso dijo, because in his opening remarks he said, vengo a hablar del futuro, no del pasado. I came here to talk about the future and not about the past. Y yo soy de los que cree que hay que siempre mirar el pasado. However, I am among those who believe that we need to look into the past. Y para poder entender el futuro. To be able to understand proyectar el futuro y entender el presente. Or to be able to understand the present and to have a projection towards the future. Entonces esa noche yo de mis libros que siempre cargo, agarré uno, Las venas abiertas, América Latina. So that night I was looking into my books and I found this book, The Open Veins of Latin America. Pensé, se lo firmé, me lo llevé, se lo di. I signed it and I thought I'm going to give it to him. Y él fue muy educado. And he was very gracious and he accepted the book. Entonces, el libro, casualidad, el libro era en el puesto de venta, estaba en el número 70,000 y subió al primer lugar. And by pure chance, the book was in the 70,000 place in sales in the internet, and it shot up to the first place. Esa tarde. Sales. Al otro día nos vemos de nuevo con Obama. So next day I met Obama once again. Y hablamos de él. Me dice Chávez, me dice Chávez. I said Chávez. Entonces, Obama. I said, what, Obama? Entonces me dice, ¿tú te pareces, cómo se llama? Oprah Winfrey. You're very much like Oprah Winfrey. Yo no sabía quién es Oprah Winfrey. I didn't know her. No sabía. Y le digo, ¿quién es Oprah Winfrey? Who's she? Dice, una señora que todo lo vende. But a lady that sells everything she promotes. Tú vendes todo. You sell everything. You also sell everything. Es un tipo ágil, inteligente. So I think he's a smart guy. Paciente, de buen humor. He's patient, good humored. Yo tengo esperanza. So I'm hopeful. Si yo puedo pedirle algo a ustedes. If I can ask something from you. Ayúdenlo. Is that help me? Porque está enfrentando el poder. Help him because he is facing power today. Lo más recalcitrante de la extrema derecha norteamericana. The most recalcitrant right wing in the United States. Es la que mandó a matar a Kennedy. And that very right wing that ordered the assassination of Kennedy. La que mandó a matar a Martin Luther King.
and also ordered the assassination of Martin Luther King. Yo veo a Obama con claridad social, con sensibilidad social. Obama has a clear social sensitivity. Y yo creo que pudiera ser el comienzo de una nueva era en los Estados Unidos y en el mundo. And I think that he could mark the beginning of a new era in the United States and perhaps in the world. Hoy habló, por ejemplo, de eliminar las armas nucleares. For instance, today he spoke about putting an end to nuclear weapons. ¿Cuándo un presidente de Estados Unidos decía eso? We have never seen such a thing in the United States, a president of the United States talking about putting an end to nuclear arms. Hay que aplaudirlo y apoyarlo. And we need to applaud him and support him. Yo le critico algunas cosas como él a mí. I criticize him the same manner he criticizes me. Y la crítica es válida. And it's a good thing to criticize people. Pero respetuosa.